Abre tu Biblia, por favor, en Mateo, capítulo 20. Ha sido muy emocionante, ¿no? Poder estudiar el Evangelio de Mateo, ir conociendo a Jesús más, ¿verdad? Obviamente, claro que seguramente tú has leído ya este Evangelio algunas veces, lo has estudiado en alguna ocasión, pero volverlo a estudiar, volverlo a leer, siempre es Dios hablándote de otra forma y enseñándote otras cosas y revelándose de otra manera a tu vida, ¿verdad? Y para mí ha sido un tiempo fantástico, ¿no? Poder ver a Jesús y poder verlo, ¿no? Desde otro punto de vista, ¿no? Que la Escritura nos muestra en este momento. Y recuerda que el propósito de Mateo al escribir su Evangelio es presentar a Jesús como el Rey de Reyes. ¿Recuerdas eso? Señor de señores. Realmente empezamos a estudiar Mateo porque veníamos estudiando el Antiguo Testamento, los libros de los reyes, ¿no? Y terminamos de estudiar Reyes y dijimos, pues vamos a hablar ahora del Rey de Reyes, ¿verdad? El único Rey justo y soberano, ¿verdad? Jesucristo. Entonces, Mateo habla de eso, ¿no? De cómo es el Mesías esperado y cómo Israel lo tuvo enfrente y no lo reconoció, ¿verdad? Juan lo describió de esta manera en Juan 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? No le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dice el verso 12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y el mensaje de Mateo es eso, ¿no? Recordarle y recordarnos a nosotros quién es Jesús. Él es el Rey de Reyes, ¿ok? Y se ha presentado así. Mateo en su escrito se ha esforzado por revelar a Jesús como ese soberano Rey, ¿no? En toda ocasión, en todo momento, ¿no? Y ahora ya Jesús llegando ya a la parte final, ¿no? de su vida aquí en la tierra, narrada por Mateo, ¿no? En su ministerio, ¿no? Ya llegando a Jerusalén, casi a punto de llegar a Jerusalén, pues nos sigue mostrando a Jesús como el Rey que es, ¿verdad? Este pasaje que vamos a estudiar está totalmente ligado, ¿no? Con lo que vimos hace 2 semanas, ¿no? En en el capítulo 19. Pero vamos a leerlo, vamos a leer el pasaje, vamos a ver la primera parte, esta parábola o historia que se conoce como los obreros de la viña, pero ahorita vamos a ver bien de qué se trata, del verso 1 al verso 16. Así que vamos a leerlo, después de eso oramos para dar inicio, ¿ok? Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vi a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sextas y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los he hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de reunirnos y de estudiar tu palabra. Señor, siempre vamos a estar agradecidos. Ayúdenos siempre a verlo así, Señor, como una gracia tuya que podemos reunirnos en este lugar y poder abrir tu palabra y escudriñarla y conocerte, Señor. Gracias por bendecirnos esta noche. Pedimos eso, Señor, que tú seas revelado en nuestras vidas. Revélate, Señor. Revélate, porque este pasaje tiene ese propósito: revelarnos quién eres, Señor. Revelarnos tu gracia. Señor, recuerda a nosotros, recuérdanos lo que tú has hecho por nosotros, de la manera en que tú has obrado
en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos al final terminar simplemente, Señor, dándote gloria a ti, dándote gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, te decía, este pasaje está totalmente ligado al final del capítulo 19. Realmente tú sabes que los capítulos, los números, se pusieron muchos años después, muchos siglos después de que se cerró el canon bíblico, y fue nada más una manera en que el hombre trató de ubicar mejor los textos y los pasajes, ¿no? Y a veces pues no tiene mucho sentido esas divisiones que se hacen, ¿no? Porque esto está totalmente vinculado con lo que está sucediendo, ¿no? Jesús habló acerca de las recompensas eternas, ¿no? Déjame leer, solamente vamos a leer del verso 27 del capítulo 19 al verso 30 para que recuerdes el contexto. Entonces respondiendo Pedro le dijo, déjame recordarte, viene hablando del joven rico, ¿te acuerdas de lo que pasó con el joven rico? Bueno, dice Pedro, entonces le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Dice Pedro, ¿no? O sea, a ver cómo nos va a ir, ¿no? Es lo que está diciendo. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, ¿no? Si te das cuenta, en la parábola menciona 2 veces esa frase, porque es el contexto, ¿ok? ¿Qué entendemos por lo que dice Jesús? Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces Jesús dice, ahí les va esta parábola para que lo entiendan, ¿no? Entonces Jesús habló acerca de recompensar a aquellos que han decidido dejar todo y seguirle, pero Jesús advirtió algo, que las recompensas eternas no son dadas, no son distribuidas como el hombre lo hace, ¿verdad? No es así. La manera en que Dios da sus recompensas es totalmente diferente, ¿verdad? Porque lo dijo en el verso 30, porque muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ahí vamos a ver esa diferencia, ahorita vamos a ver de qué habla. Pero realmente este problema que vemos aquí, que Jesús estaba tratando con los discípulos, no comenzó en el capítulo 19, sino desde el capítulo 18, versículo 1, con la pregunta de los discípulos. ¿Recuerdas cuál fue la pregunta? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Sigue teniendo esa misma intención, ¿te das cuenta? ¿Qué vamos a ganar nosotros? ¿Quién va a ser mayor? ¿Sí se dan cuenta? Ese es el énfasis de lo que está hablando aquí, ¿ok? Jesús le ha estado enseñando a sus discípulos que ese pensamiento no solo es malo, es peligroso, ¿verdad? Porque después de hablar de eso, Jesús les dijo en el capítulo 18, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. ¿Recuerdan eso? Mejor hubiera sido que se hubiera atado una piedra de molino en el cuello y se hubiera echado al mar, hubiera muerto, que ser un tropiezo con esa actitud soberbia y orgullosa. Y es lo que Jesús sigue tratando aquí, porque los discípulos siguen mostrando ese corazón, ¿ok? Entonces, ese pensamiento es malo porque ese pensamiento para empezar, pone en deuda a Dios, ¿verdad? ¿Sí te das cuenta de eso? O sea, ¿cuánto me vas a pagar? Ese pensamiento, ¿quién es el mayor? ¿Podríamos poner en deuda a Dios? ¿Podríamos? Pues no, realmente, bíblicamente hablando, no se puede. No somos capaces de eso. Nadie puede poner en deuda a Dios. Pablo lo dijo de esta manera, ¿verdad? Así lo dijo. ¿Hay alguien, o sea, Dios te debe algo a ti? De ninguna manera, ¿verdad? O sea, pero es el pensamiento de los discípulos y tristemente es un pensamiento muy común en nosotros como seres humanos. ¿Ok? Sin darnos cuenta, muchas veces ponemos en deuda a Dios y no podemos hacer eso. Por eso te decía, ese pensamiento es peligroso. ¿Ok? Ese es el pensamiento precisamente de la religión. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Recuerdas el joven rico? La pregunta del joven rico precisamente fue esa, ¿no? ¿Qué haré para tener la vida eterna? Es lo mismo, es el mismo pensamiento, ¿ok? Poner en deuda a Dios. Pero Jesús dijo, cualquiera que se humille como este niño, ¿recuerdas? Cualquiera que se humille como este niño, capítulo 18, verso 4, ese es el mayor en el reino de los cielos, ¿verdad? Cualquiera que se humille, ¿no? Que muestre
humildad y más bien muestre su necesidad. No lo que él puede hacer, sino simplemente lo que él necesita. ¿Ok? Como un niño. Entonces, Dios es soberano, ¿verdad? Esta parábola nos va a enseñar eso. Él es soberano, pero ¿sabes también qué es Dios? Es bondadoso, es generoso. Y es lo que vemos en esta parábola, ¿ok? Dios va a actuar de acuerdo a su carácter, ¿ok? Soberano y bondadoso, no de acuerdo a las obras de los hombres. Y la siguiente historia ilustra esta verdad. Fíjate cómo comienza. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia. ¿Te das cuenta? O sea, después de hablar esto, Jesús da la explicación por qué. Ahí va una parábola para que lo puedan entender mejor. El reino de los cielos es semejante a esto. Una frase que ya hemos visto muchas veces en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante, ¿te recuerdas? Las parábolas, desde el capítulo 13 de Mateo. Entonces Jesús comenzaba con esa frase antes de una parábola. Esta era la manera en que Jesús explicaba verdades espirituales. El reino de los cielos es muy diferente al reino terrenal. ¿Ok? Tienen que empezar a pensar diferente. ¿Ok? La intención de Jesús al citar esta parábola es realmente responder a la pregunta aún que Pedro hizo en el verso 27 del capítulo 19. ¿Qué pues tendremos? Hemos dejado todo. ¿Qué nos toca a nosotros? Jesús dice, a ver, Pedro, entiende lo que significa, ¿no? Gracia. ¿Ok? Entonces, el reino de los cielos es semejante a esto, a un hombre padre de familia que salió por la mañana. Pero este hombre, obviamente en la parábola, representa a Dios. ¿Ok? El texto no nos da la explicación de la parábola. No explica la parábola porque creo que es muy clara. Si la estudias con un corazón humilde delante de Dios, vas a entenderla muy bien. ¿Ok? El padre de familia está hablando de Dios, representa a Dios Padre. ¿Ok? Es Dios. Pero en esa frase encontramos la clave para entender la parábola. ¿Ok? La parábola, ¿de quién se trata? El reino de los cielos es semejante a quién? A un hombre padre de familia. ¿Sí lo ves? Entonces, la parábola no se trata de los obreros. Como lo dice el título en tu Biblia, seguramente dice los obreros de la viña, ¿verdad? Pues, ¿qué crees? No se trata de los obreros de la viña. ¿Sí te das cuenta? Se trata del padre de familia. Y es importante que entiendas esto, de quién está hablando. El reino de los cielos se trata de que entiendas quién es Dios, su carácter. Los discípulos no han entendido eso, por eso sus preguntas son tan egoístas. ¿Quién es mayor, él o yo? ¿No? ¿Cuánto voy a ganar yo por seguirte? ¿Cuánto voy a recibir si he dejado todo? Pensamientos muy humanos, ¿verdad? Pero eso nos está llevando a no entender quién es Dios. Por eso la parábola se enfoca en Dios, ¿ok? No se trata de los obreros, no se trata de la viña, no se trata del salario, se trata del padre de familia. Porque la parábola lo que ilustra es el carácter del padre, quien representa a Dios. Dice este hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Entonces él sale, ¿no?, a contratar obreros, ¿no? Dice que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. En esa época la jornada laboral era en el campo era de 12 horas. Se trabajaba de 6 a 6. 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Okay? Ese era el jornal, 12 horas. ¿Ok? Y este hombre obviamente sale temprano a buscar obreros para su viña. Seguramente antes de las 6 de la mañana, para contratarlos, dice el texto, ¿no? Para contratar obreros. Y habiendo convenido con los obreros, ¿no? En ese momento, como en algunos lugares todavía se acostumbra, había en las plazas, llegaban los obreros, se juntaban en un lugar y la gente que lo necesitaba los buscaba y se los llevaba, ¿no? En algunos lugares se acostumbra así, ¿no? Entonces él fue a hacer esto, llegó, encontró a unos y se los llevó a su viña, ¿no? Y convino con ellos un denario al día, ¿ok? Les voy a pagar esto por un día, ¿no? Entero. Y los envió a su viña, ¿no? Ellos convinieron, estuvieron de acuerdo, ¿no? Y algo que sucede con este primer grupo de obreros en particular fue que el padre de familia los contrata, ¿te diste cuenta?
los está contratando. Ellos llegan a un convenio. Les voy a dar un denario. ¿Van? Sí, ok. Entonces el convenio era eso, un denario por día de trabajo. Verso 3 dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima halló otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Entonces contrata a los primeros, ¿no? Por la mañana, se levanta temprano, los encuentra a las 6 de la mañana, se los lleva a trabajar, pero regresa. Regresa a la viña, dice, habiendo convenido con los obreros, pero en verso 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio otros que estaban en la plaza desocupados. Tú sabes que para los judíos el día comenzaba a las 6 de la mañana, ¿no? Así lo veían ellos, ¿no? La hora primera era a las 6 de la mañana, la hora tercera era a las 9 de la mañana, ¿ok? Dice que esa hora salió, ¿no? Y encontró que estaban desocupados. Esos hombres, por lo tanto, trabajaron solo 9 horas, ¿ok? Los primeros trabajaron 12 horas, estos ya iban a trabajar solo 9 horas. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Algunas cosas, ¿no? que me llaman la atención. ¿Por qué el padre de familia no llegó y se llevó a todos de un jalón? O sea, no nos dice el texto de que, ay, pues es que sabes que me llevo poquito, si necesito más voy por más, ¿no? Y llegó y los llevó y, ay, necesito más y otra vez. No, o sea, realmente no fue eso. ¿Ok? O sea, los últimos que llegaron ya no más llegaron a hacer las cajitas de uvas, ¿no? Porque pues ya habían recogido todo, ya nada más están empacando lo que quedó para, me imagino algo así, ¿me explico? O sea, no es el caso. Yo creo, ¿no? Que la intención es de que se lleva a unos, regresa y encuentra a otros, ¿no? Y los lleva y regresa y encuentra a otros. O sea, hubo unos obreros que llegaron a las 6 de la mañana, otros obreros llegaron más tarde, otros llegaron más tarde y otros llegaron más tarde. ¿Te das cuenta? No fue de que me llevo a unos y a ver, ahorita vengo por ustedes a ver si necesito más. No, simplemente no encontró. Regresó y encontró otros y los llevó. Entonces cada uno los fue encontrando así, ¿me explico? Eso es importante entenderlo, por lo que vamos a ver al final. Pero entonces les dice, vayan a la viña y les daré lo que es justo, ¿no? Ellos fueron, ¿no? Entonces cada hombre tuvo la oportunidad de encontrarse con el padre de familia. Cada uno de ellos tuvo la oportunidad de ser invitado a trabajar a su viña. Porque eso es lo que estaba pasando, una oportunidad para ellos. Ellos están buscando trabajo. Ellos no fueron a tocarle al padre de familia, oigan, ¿necesita trabajo? No, ellos fueron a la plaza y ¿quién fue a buscarlos? El padre de familia, ¿verdad? ¿Ya le vas agarrando la onda? ¿Quién nos buscó a nosotros? Dios, ¿verdad? Él fue el que nos buscó, ¿ok? Dice verso 5, y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. ¿Qué fue lo que hizo lo mismo? ¿No? ¿Qué les dijo? Vayan a mi viña y les daré lo que sea justo. Hizo lo mismo. Entonces, la hora sexta y la hora novena eran las 12 del día y las 3 de la tarde, ¿ok? Pues estos ya nada más iban a trabajar mediodía y los otros nada más 3 horas, ¿verdad? Respectivamente. Verso 6, y saliendo cerca a la hora undécima serían las 5 de la tarde, ¿ok? Una hora antes de terminar la jornada. Estos últimos trabajarían tan solo una hora. O sea, ¿quién haría eso, no? O sea, ¿realmente necesitas muchos trabajadores? No, Él los invitó por gracia, ¿no? Por ver la necesidad. Dice verso 6, halló a otros que estaban desocupados a esa hora y les dijo, ¿para qué estés aquí todo el día desocupados? Mira, en el texto griego, en el texto original, en el idioma original, la palabra desocupado significa ocioso o inactivo. Así estaban esos hombres realmente. Ociosos, sin hacer nada, inactivos. Las 3 veces que lo mencionan, el verso 3 y estas 2 veces que lo mencionan aquí, significa eso. Porque están de ociosos, porque están inactivos. Te decía que quién fue quien nos buscó. ¿Quién representa? El Padre Dios, ¿verdad? ¿Y cómo te encontró Dios? ¿Trabajando? No.
inactivo, ¿verdad? Eso es lo que representa, espiritualmente inactivos. O sea, ¿qué dice Pablo en Romanos 3? ¿No? No hay ni uno bueno, no hay ni uno quien entienda. A todos se hicieron inútiles, ¿verdad? ¿Recuerdas? Esa palabra que no nos gusta, ¿verdad? Inútil, ¿verdad? Pero espiritualmente eso es lo que éramos, inútiles. Estos hombres no podían hacer nada. Estaban de ociosos ahí en la plaza esperando a que alguien les llamara. Y así estábamos nosotros cuando escuchamos el llamado de Dios. Entonces, les pregunta, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Verso 7, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña. Como te decía, la necesidad no está en la viña, sino en la voluntad del Padre de hacer algo por los obreros. ¿Sí lo ven? Porque contratar a alguien para que trabaje solo una hora en tu viña, o sea, ¿qué tanto beneficio podía producir la viña, para la viña eso? ¿No? O sea, yo creo que se hubiera tardado más tiempo en llevarlo a la viña, ¿no?, que en lo que iba a trabajar en la viña. Entonces es más la necesidad que el Padre tiene de contratar a la gente para beneficio de ellos, no para beneficio propio. Entonces Él les dice, vayan también a la viña. Y dice al final del verso 7, y recibiréis, ¿qué cosa? Lo que sea justo. ¿Ok? A todos sus hombres, excepto a los primeros, el padre de familia no hizo un trato o un convenio como vimos. Él solo dijo, les daré lo que es justo. ¿Verdad? Así, verso 4, verso 5, se los dijo lo mismo. Vayan y les voy a dar lo que es justo. Nunca dijo, les voy a dar un denario, les voy a dar medio denario, un tercio, no, les voy a dar lo que es justo. ¿Okay? Todos esos obreros que trabajaron menos que los primeros accedieron sin contrato, digámoslo así. Entonces, ¿cómo? Pues solo confiando en la palabra del padre de familia. Solo confiando, Él nos va a dar lo que es justo, vamos a trabajar. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué aplicó en ellos? Pues confianza, fe, ¿verdad? Verso 8. Dice ahora, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde el postrero hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, ¿no? Y aquí está el asunto, ¿no? El padre de familia llega a la noche, termina el día, la jornada, y dice esto, ¿no? Le dice al mayordomo, llámalos y págales, pero llámalos comenzando desde el postrero, del último, hasta el primero, ¿no? Qué interesante, ¿no? Si los que llegaron primero a trabajar hubieran recibido su sueldo primero, probablemente se habrían ido sin darse cuenta de lo que los otros recibieron, ¿no? Eso hubiera sido lo común. Haber comenzado a pagarles desde los primeros hasta los postreros. Pero en el reino de los cielos no es así. Recuerda, está hablando, así es el reino de los cielos. O sea, tenemos que ver las cosas de una forma diferente. Si ahora somos parte del reino de los cielos. Tenemos que entender la manera en que Dios trabaja. ¿Ok? Entonces los fue llamando y al venir, verso 9, los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno. ¿Cuánto recibieron? Un denario. Imagínate la sorpresa de ellos. ¡Wow! Nos dieron un denario, ¿no? Que trabajamos nomás una hora. ¿Ok? Recuerda, ellos no habían acordado un salario. El padre de familia solo prometió ¿qué cosa? Lo que era justo. Y para él, eso fue justo. ¿Ok? Verso 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario. Al venir también, verso 10, los primeros, o sea, ya pasaron todos. Al venir los primeros pensaron que iban a recibir más. Ya están sacando cuentas. Uy, si les dieron un denario a los que trabajaron una hora, ¿cuántos nos va a tocar a nosotros? Mínimo 12 denarios, ¿no? O sea, ya sacaron cuentas. Una hora, un denario por hora, pues nos tocan 12. ¿Sí se dan cuenta? O sea, estaban pensando en eso. ¿Qué hubieras pensado tú?
seguramente igual, ¿no? Uy, pues ya le están pagando esto, pues a mí me va a pagar, o sea, por lo menos la mitad, ¿no? 6 denarios. Pero también ellos recibieron ¿cuánto? Cada uno un denario. Ellos se habían acordado un denario, ¿verdad? ¿Por qué pensaron ellos recibir más? Pues porque vieron que los últimos recibieron un denario y trabajaron menos. ¿Ok? Ellos pensaban que merecían más solo por eso, pero recibieron lo acordado. Verso 11. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Dice que cuando ellos recibieron esa paga, empezaron a murmurar contra el padre de familia. Verso 11. Como era de esperarse, esos primeros murmuraron. La palabra murmurar es rezongar, ¿no? Empezaron a rezongar, a quejarse. No contra los postreros, sino contra quién? Contra el padre de familia, ¿verdad? Y Pedro decía: ¿y cuánto me vas a dar a mí? ¿No? Yo he dejado todo, ¿verdad? Pedro y Juan: Señor, queremos pedirte esto, que uno esté a tu izquierda, a tu derecha, porque hemos trabajado más que ellos, ¿verdad? ¿Qué hubiera dicho el apóstol Pablo? ¿No? ¿Sí se dan cuenta? Estaban murmurando, quejándose del padre de familia. Estos vieron como algo malo e injusto lo que el padre de familia estaba haciendo y se quejaron. Decían esto, verso 12: esos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día, hemos trabajado más que ellos. Ellos solamente llegaron a empaquetar, a guardar, a sellar, y les estás pagando lo mismo. Entonces su queja no era porque ellos habían trabajado más que los postreros. Su queja era que los postreros habían recibido lo mismo, a pesar de haber trabajado tan solo una hora, ¿verdad? O sea, no era páganos más, sino págales menos. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la actitud de ellos. O sea, ¿por qué le estás dando más a ellos? Entonces a estos hombres no les agradó que otros fueran bendecidos por la generosidad del padre de familia. Y es el carácter del padre de familia. Él, verso 13, respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Me encanta cómo le habla. Le dice a uno de ellos: amigo, ¿no? Y esa palabra amigo muestra el corazón del padre de familia. Porque no lo ve como un enemigo, no lo ve como un sirviente. Ante su queja y su mal pensamiento no lo ve como eso, como un enemigo. Le dice: amigo, oye, pues, ¿no que somos amigos? Casi como esa frase, ¿verdad? Amigo, dice, no te hago agravio. O sea, no te estoy defraudando. En ningún momento quedé en otra cosa contigo. Estoy siendo justo. ¿No conviniste conmigo un denario? Pues sí, el padre de familia tiene toda la razón, ¿verdad? Tiene toda la razón. Entonces le dice, verso 14: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero, dice, como a ti. Ese hombre debía de haber estado conforme con lo que recibió. ¿Por qué? Porque fue justamente lo que había acordado. ¿No es así? Vamos a ver verso 15. Fíjate lo que dice el padre: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Aquí vemos la frase, ¿no? Bueno, desde el verso 14, ¿no? Está haciendo, varios versículos que lo menciona, ¿no? Pero habla de eso, ¿no? Cuando son llamados, cuando le dice a su mayordomo que los llame, ¿no? Comenzó de los postreros hasta los primeros. ¿Te acuerdas lo que dijo a Pedro al final del capítulo 19?
precisamente eso, ¿no? Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Está explicando eso, ¿a qué se refiere eso? Y aquí dice el padre de familia, ¿no me es listo hacer lo que quiero con lo mío? ¿Sabes qué está diciendo ahí? Dios es soberano, ¿verdad? Dios es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera con lo suyo. Y tú y yo somos suyos. Él nos creó, Él nos hizo, ¿no es así? Entonces, Él puede hacer como le plazca. Y aquello que le place será siempre recto, siempre será equitativo, siempre será justo. Y Dios nunca será injusto en sus obras. ¿Sí lo ven? Él es soberano. Por eso te decía que ese pensamiento que tenemos de poner en deuda a Dios es bien peligroso. Porque estamos atentando hacia el carácter de Dios, viendo un Dios malo, injusto, que no es considerado y no es para nada es así. Él es soberano. ¿Sí o no? Y aunque somos hijos de Dios, no podemos seguir teniendo ese mismo pensamiento de no estar conformes, aún con lo que Dios nos está dando el día de hoy ya como sus hijos. Ver cómo Dios bendice a otros más que a nosotros y podemos sentirnos así. Entonces, ¿quién es Dios en tu vida? ¿Alguien que está simplemente para complacerte? ¿O es el Rey de Reyes? Él dice, no me es listo hacer lo que quiero con lo mío. ¿De quién es la viña? De Él. ¿De quién es el denario que está pagando? De Él, ¿verdad? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿Cuál de las dos es la respuesta correcta? Bueno, las dos, ¿no? En un sentido. Pero esto, claro, tienes envidia porque yo soy bueno. El padre de familia solo estaba siendo bondadoso, solo estaba siendo generoso, pero fue acusado de ser injusto. Esta protesta de esos obreros, los primeros, revela lo que había en su corazón. El texto lo dice, envidia. Sintieron envidia, injusticia. Decía un comentarista, ¿no? Me gustó cómo lo vio y creo que es el punto, ¿no? Él decía esto, ¿no? Los que fueron contratados a las 6 deberían de haber considerado una recompensa adicional poder servir todo el día a un amo tan maravilloso. Y así es como tenemos que ver nosotros. Así es que, o sea, el servicio a Dios no tiene que ver cuánto vas a pagar, sino, Señor, gracias por dejarme servirte. ¿Sí se dan cuenta? Señor, pobre de ellos, solo sirvieron 1 hora. Yo puedo servirte todo el día. Esa es la gracia, ¿se dan cuenta? Así es como la gracia se recibe y se manifiesta en tu vida. No es estar de envidioso diciendo, ¿por qué él y yo no? Sino, Señor, gracias porque a mí me has permitido servirte más y ser más afligido y conocerte más a través de la bendición que muchas veces es eso, ¿no? El ser afligido, el pasar por pruebas. Pero ellos no respondieron de esta manera. Es así como Jesús termina diciendo en la parábola, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos, ¿no? Y aquí vemos el significado, ¿no? Los primeros serán postreros a últimos y los últimos primeros. Al final, lo que vemos en la parábola es que todos recibieron lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Todos recibieron lo mismo, sin importar cuánto tiempo habían trabajado cada uno de los obreros. Todos recibieron el salario de un día completo. Y así es como opera la gracia de Dios. Así es como se ve la gracia de Dios. El ladrón en la cruz de Jesús, al lado de Jesús, disfrutará lo mismo que el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo mismo, ¿se me explicó? Y así va a ser con nosotros. Jesús pagó lo mismo por todos nosotros.
su vida. ¿Sí o no? Jesús murió en la cruz por ti, por mí, por el que está a tu lado. No importa cómo le esté yendo ahorita. Jesús pagó lo mismo. Su sangre por nosotros. Él no pagó más por él o más por mí que por ti. O sea, Él pagó lo mismo. ¿Sí se dan cuenta? Y así tenemos que entender. Claro, el texto es, ¿qué vamos a recibir? Jesús ya lo dijo, vas a recibir más. Pero ese no tiene que ser tu motivación. Tu motivación para servir a Dios y agradar a Dios tiene que ser simplemente lo que Él ya hizo por ti. Eso es adoración. ¿Recuerdan lo que hemos visto? Entender su gracia y responder a su gracia. Esa actitud de ¿quién va a ser el mayor? Y pues ¿cuánto me debe, Señor? No se está entendiendo la gracia. ¿Ok? Con esta parábola Jesús, también algo importante, no está promoviendo la idea de esperar hasta los últimos momentos finales de la vida para arrepentirse. ¿No? Ahí dice nada más una hora y al último se arrepintió y ya creyó. ¿Ha pasado? Sí. Ha habido mucha gente que en su lecho de muerte recibe a Cristo. Yo he sido testigo de eso. Me ha tocado orar por gente que a los minutos fallece. Lo he visto. Y cualquiera diría, qué injusto. Hasta el último sí recibió a Cristo y fue salvo. Estás como esos primeros obreros. Y no tener gozo de decir, Señor, gracias. Gracias porque está recibiendo una recompensa eterna por haber creído en ti. ¿Sí se dan cuenta? Jesús no está promoviendo la idea de, pues ahí después me arrepiento, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el arrepentimiento en el hecho de muerte. Desde luego Jesús promete la salvación a todos, incluyendo a los que obedecen el Evangelio aún en los últimos días, en los últimos momentos de su vida. Porque la parábola dice que los que fueron a trabajar hasta la hora sexta, novena u undécima entraron en la viña cuando tuvieron oportunidad. Y de eso se trata. ¿Ok? Ellos estuvieron en el lugar correcto esperando la oportunidad de trabajar y aprovecharon la primera oportunidad que se presentó. Jesús nos está diciendo, mira, no te preocupes, al final si tú recibes a Cristo en el hecho de tu muerte ya vas a recibir lo mismo. No está haciendo eso porque realmente nadie sabe en qué momento va a morir. Muchos tienen esa idea, ¿no? Que por años y años han sido llamados a obedecer el Evangelio y siguen rechazando el llamado, diciendo, aún no es momento, todavía no es para mí, ¿no? Es que en la iglesia hay muchos hipócritas, entonces mejor me espero, ¿no? ¿Se me explico? Creo que ese es el significado de la última frase que dice Jesús, muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Sí se dan cuenta? Esos hombres tuvieron la oportunidad y la aprovecharon, tuvieron la invitación, ve a mi viña. Ninguno de ellos dijo, no, mejor me quedo aquí porque no sé cuánto vas a pagar. ¿No? ¿Te va a dar lo justo? No, que lo justo. ¿Sí me explicó? Ellos dijeron, vamos, confiando, nos va a dar lo justo. Jesús nos está promoviendo esa idea de, no te preocupes, al final, ya al último te arrepientes y dices la oración y con eso ya vas a ser salvo. No. Si toda tu vida has estado rechazando el Evangelio, cuánto se ha presentado y te has dicho no, y no, y no, seguramente en el último momento vas a decir no también. ¿Me explico? Es aprovechar la oportunidad que Dios está diciendo, hey, ven a mi viña. Sé parte de mi familia. Muchos son los llamados, ¿verdad? Pero pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que responden al llamado, la invitación. Obviamente Dios ya sabe quiénes son. Ahora, la mayoría de los comentaristas bíblicos están de acuerdo que los primeros trabajadores, aquellos que fueron contratados, es una representación de Israel en la parábola. Y sí, claro que queda eso. Ellos tenían la promesa, tenían el pacto, ¿recuerdas? Hicieron un convenio, o sea, tenían el pacto de Dios. Por lo tanto, los últimos trabajadores, ¿no? Los que fueron después, la hora tercera, la sexta, etcétera, representan a los gentiles, los cuales serían tratados igual que los judíos cuando la salvación fuera accesible por medio de la fe en Jesucristo. Y claro, puede estar hablando de eso. Acompáñame a Romanos 9. Es algo que la Biblia nos enseña claramente. Romanos 11, perdón.
Romanos 9, 10 y 11 habla de este tema en particular, pero quiero que lo veamos en Romanos 11 al final. Versículo 17, fíjate lo que el apóstol Pablo enseña ahí. Un judío, entendiendo la gracia de Dios, pensaba en esto y decía, me hubiera encantado que el apóstol Pablo hubiera sido uno de los 12, ¿no? Y junto con los 12 discípulos, a ver cómo hubiera reaccionado a todas estas cosas, ¿no? Hubiera golpeado a Pedro, le hubiera dado unas cachadas a Pedro, ¿no? Así como lo regañó ahí en Gálatas, ¿no? Pero ve lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Romanos 11, verso 17, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo libre, le está hablando a gentiles, dice el texto, ¿no? Déjame al principio del verso 13, porque vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero el verso 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo libro silvestre has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. ¿Por qué? Porque podemos caer en esa misma jactancia nosotros. ¿Ok? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere el olivo y las ramas? ¿No? Las ramas desgajadas, las ramas naturales del olivo que crecieron fueron desgajadas, hablando de la nación de Israel, que por su dureza fueron desgajadas. ¿Ok? O sea, al rechazar a Cristo, al no ver a Jesús, rechazaron la salvación, ¿verdad? La oportunidad de ser parte del reino en ese momento, con un corazón duro, que representaba a estos obreros que se quejaron. O sea, ¿por qué ellos le estás pagando lo mismo? Si nosotros somos los que hicimos el contrato contigo. Pero Pablo habla acerca de nosotros diciendo esto. Si ellos siendo naturales fueron desgajados y tú siendo olivo silvestre no perteneces a ese olivo, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipes ahora de la raíz. Estás experimentando. O sea, te das cuenta, es el salario que estás recibiendo. ¿No? Igual que ellos, la gracia de conocer a Dios. Formar parte ahora del pueblo de Dios. Nosotros que no éramos pueblo, dice Efesios, ¿verdad? Has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Pero dice algo, verso 18, no te jactes contra las ramas, porque esa es la tendencia del corazón pecaminoso y envidioso, como veíamos en los obreros. Porque ahora aún con nosotros como gentiles podemos caer en eso. Y hay muchos gentiles cristianos que no son judíos que terminan menospreciando a los judíos sin entender que siguen siendo parte del olivo. Dice, no te jactes. Sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti, el padre de familia, ¿no? Pues las ramas, dirías, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Hey, sucedió así, pero no fue precisamente por eso, fue por gracia, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Por qué teme? Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, ¿tú crees que te va a perdonar? Si tienes esa jactancia, ese orgullo, esa soberbia. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, ¿no? Y esa es la bondad de Dios y su gracia. Los discípulos estaban teniendo una actitud muy peligrosa, como lo vimos del capítulo 18. Muy orgullosa, muy soberbia. Y no habían entendido. Vieron al joven rico. ¿Recuerdas? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto me cuesta? Puedo pagarlo. ¿Verdad? ¿Recuerdas? Y cuando Jesús le dijo cuánto le cuesta, ¿qué hizo? Se dio la media vuelta y se fue. Y Jesús dijo, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil que es que un rico entre al reino de los cielos. ¿No? Es más fácil que meter a un camello por el ojo de una aguja. ¿Recuerdas eso? Y te lo dije cuando estudiamos eso. Muchos hablan y dicen que el ojo de una aguja era una puerta por donde entraban los camellos. No, es literal. Es una aguja de coser. Es imposible meter un camello por ahí. ¿Estás de acuerdo? Imposible. Pero nada imposible para Dios. ¿Okay? Es imposible que un hombre que confía en sus obras pueda llegar al reino de los cielos. Es lo que Jesús estaba diciendo. Es imposible que una persona que tenga esa actitud de a ver cuánto voy a ganar, qué tengo que hacer para ganarme el cielo, no hay forma, no es por obras. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Recuerdas eso?
Pero ¿realmente conoces la gracia? Porque dice, por gracia sois salvos. Por medio de la fe, no por obras. Y ahí lo estamos viendo. Este pasaje nos está enseñando, la parábola nos enseña exactamente eso. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Ellos creyeron. Voy a darte lo justo, ¿verdad? Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, en la parábola, el pensamiento de los primeros obreros es muy común, te decía, en el ser humano, así como lo fue en los discípulos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Así como lo fue con el joven rico, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Así como lo fue con Pedro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Porque nuestra naturaleza pecaminosa quiere ganar algo, ¿se dan cuenta? Quiere ganar algo, quiere sentirse más, o sea, realmente ¿por qué? O sea, ¿por qué queremos llegar al punto de poner en deuda a Dios? Porque eso nos va a hacer sentirnos superiores, ¿no crees? Yo me gané esto. Entonces yo puedo menospreciar a otros, porque soy superior. Eso le encanta a la carne. ¿Te has dado cuenta de eso? Le fascina a tu carne, a mi carne, eso, sentirte superior más que otros. Pero ese no es el reino de los cielos, sino todo lo contrario. Sentirse superior como para menospreciar a estos pequeños que dijo Jesús, hey, ten cuidado, no seas tropiezo para ellos. Sentirse superior como para no perdonar a alguien que te ofendió. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Recuerdas? Es el contexto, 70 veces 7. ¿7 veces? No, hasta 70 veces 7. ¿Verdad? No debe haber sido, ¿cuántas veces tengo que pedir perdón? ¿Verdad? ¿Te das cuenta? Jesús está hablando acerca de eso. ¿Qué actitud hay en nuestro corazón? De sentirnos merecedores o que ganamos algo. Porque ahora somos hijos de Dios. Porque ahora servimos a Dios. Ten cuidado. Es el corazón de los primeros obreros envidiosos, pensando que Dios era deudor o es deudor de nosotros. Esa actitud o sea, en el contexto. Entonces puedo darle carta de repudio a mi esposa, ¿no? ¿Recuerdas lo que vimos con los matrimonios? Puedo despreciar a mi esposa porque yo soy superior, más espiritual. Y nos está hablando de eso, esa parábola está hablando de esa actitud envidiosa, que no está entendiendo la gracia de Dios. Se trata simplemente de responder a lo que Dios ya hizo por nosotros, de acuerdo a su bondad y a su gracia. Puedo servir, y lo vamos a ver más adelante, puedo servir y dar mi vida para el Señor. ¿Por qué? Porque Él ya me ha dado todo lo que yo de ninguna manera podía alcanzar. ¿Se dan cuenta? No importa cuánto le haya pagado a Él, cuánto haya trabajado Él. Yo trabajo para Dios porque Él ya hizo algo que yo no podía alcanzar. Ese pensamiento de los discípulos de poder calcular la recompensa de acuerdo a nuestras obras solo muestra la falta de entendimiento sobre la gracia de Dios. Es no entender la gracia de Dios. ¿Cómo opera la gracia de Dios? La gracia de Dios es algo que se manifiesta en nuestro corazón y nos transforma. Y transforma todo eso malo que ve en nosotros y nos lleva a ser como Él, como su carácter, bondadoso, generoso, servicial, sin estar viendo, sin buscar algún tipo de motivación incorrecta, doble ánimo. Lo hago para verme bien, pero, o sea, lo hago sirviendo a otros, pero quiero verme bien, ¿no? Quiero que me reconozcan, quiero que me aplaudan. Precisamente esa es la actitud. Eso es muy pecaminoso. Realmente la respuesta a la pregunta de los discípulos sobre quién es el mayor en el reino de los cielos. ¿Sabes quién es el mayor en el reino de los cielos? El padre de familia. ¿Sí lo ves? El mayor y el único importante en el reino de los cielos es Dios. Por eso te decía, esta parábola habla de quién es Dios. Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de señores, que quiere gobernar nuestra vida, siendo ese soberano Dios, pero también
generoso y bondadoso Dios. Dejemos que Él se manifieste. Dejemos que Él muestre quién es, sin estar juzgando sus obras, sin estarnos comportando así, sino simplemente agradecidos, diciendo: Señor, tú eres digno. Tú eres digno para que yo te sirva toda una vida, y tú eres digno para que Él te sirva una hora. Tú eres digno. Y lo que tú hagas con nosotros, eres justo. Vamos a adorar a Dios, ¿ok? Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por esta historia, esta parábola. Creo que con esto cierras ese tema, Señor, que habías comenzado en el momento con tus discípulos. Yo creo que después de esto ya no pueden decir más. Todavía vas a hablar de esto, pero yo creo que desde ahí ellos entendieron, Señor. Vieron su corazón. Y ese mismo corazón es que muchas veces, Señor, se manifiesta en nosotros. Un corazón lleno de orgullo, egoísta, aún como cita la parábola, envidioso, juzgando tus obras. Señor, perdónanos si en un momento nos hemos hallado así, viendo lo que otros hacen o no hacen, comparándonos con otros, qué están haciendo, qué no están haciendo, qué estoy haciendo. Señor, perdónanos. Déjanos ver tu gracia. Déjanos ver que todo lo que te has hecho ha sido suficiente, Señor. Suficiente para rescatar a uno al otro, Señor. Y no importa lo que podamos hacer para ti o lo que no lleguemos a hacer. Lo que importa solamente es lo que tú ya hiciste, Señor, en esa cruz por nosotros. Padre, como familia, y tú como padre de familia, como tu familia, Señor, ayúdanos a comprender esto como tus hijos, Señor. A entender tu soberanía, tu bondad, tu generosidad y tu gracia. Cambia nuestros corazones, cambia nuestra forma de pensar. Ayúdanos a examinar lo que hay en nuestro corazón y ser sinceros. No contigo, porque tú sabes todas las cosas, ser sinceros con nosotros mismos, Señor. Y ver qué es lo que el día de hoy estamos nosotros sembrando, Señor. Porque un día vamos a cosechar. Señor, gracias, Señor, por esta historia, esta parábola, Señor. Por el entendimiento que tú nos das. Gracias, Señor. Permítenos siempre tener un corazón agradecido, Señor. Porque es un corazón que te va a adorar correctamente. Gracias por la salvación, gracias por lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que el día de hoy hacemos por ti, Señor, no hacemos. Ni siquiera es por algo que podamos alcanzar, aunque va a haber recompensas, sí lo sabemos, Señor. No es por eso, Señor. Todo lo que hacemos es una respuesta a lo que tú ya hiciste por nosotros. Y te damos gracias por eso, Señor. Danos entendimiento de eso, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.